A continuación, viene la doctora Claudia Vega Núñez. Ella es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En su desempeño laboral se ha desempeñado en el Tribunal de Contrataciones del Estado. Actualmente es asesora del Ministerio de Educación, especialista en temas vinculados al derecho administrativo y contrataciones del Estado. Su tema será los recursos administrativos. Les pido que recibamos con un fuerte aplauso. Buenas noches con todos. Bueno, en esta ocasión voy a hablar acerca de los recursos impugnativos en lo que es el marco del procedimiento administrativo. Los recursos administrativos tienen un fundamento dentro de la estructura del esquema del procedimiento administrativo general. En este caso, como se sabe, nuestra regulación nacional los enmarca en lo que es la Ley General del Procedimiento Administrativo, la Ley 27444. Y como ustedes saben, para poder nosotros revertir alguna decisión administrativa, necesariamente solo tenemos dos vías, que en realidad no es que una dependa directamente del administrado, sino que la administración te va a dar dos opciones. La primera sería una revisión de oficio. Esta no depende directamente del administrado, sino que la autoridad administrativa que tomó la decisión administrativa puede, por una decisión de oficio, revertir una de estas decisiones, ya sea para modificarla, para anularla o para simplemente cambiar la estructura de lo que había sido su resolución inicial. Y la segunda vía, que es precisamente a lo que se refiere a los recursos administrativos, es justamente la interposición de recursos impugnativos. Bueno, como les había comentado, la revisión de oficio es una herramienta a través del cual la propia administración, por su propia decisión, puede resolver, dar inicio a un procedimiento o puede también disponer la revisión de uno de estos, o puede buscar una corrección, modificación o simplemente dejarlo sin efecto. Y en el caso de los recursos administrativos, es el administrado el que tiene esta potestad. Y recordemos de que esta potestad solo se da en el marco de procedimientos administrativos. Bueno, a ver. ¿Alguien me puede ayudar con esto? Ya. El artículo 206 de la Ley de Procedimiento Administrativo General es la que enmarca la posibilidad de poder nosotros, los administrados, interponer un recurso impugnativo ante cualquier decisión que nosotros creamos que vulnera nuestros derechos. Es el artículo 206 y el cual define de la siguiente manera la facultad de contradicción. Dice que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos previstos por la ley. ¿Qué actos son recurribles? Son los actos administrativos definitivos que ponen fin a una instancia. Respecto de este supuesto, podemos establecer, por ejemplo, el otorgamiento de la buena pro en un proceso de selección. El caso de los actos definitivos es aquello que normalmente se busca con el procedimiento administrativo. Por ejemplo, en un proceso de selección participan un grupo de postores que se someten a un proceso especial regido por el marco de la Ley de Contrataciones y esperan un resultado determinado. Si alguno se siente que esta decisión final no se ajusta a derecho, está vulnerando alguno de sus derechos precisamente o alguno de los artículos que establece la norma especial, puede interponer un recurso administrativo. En el caso de los otorgamientos de buena pro, se puede interponer lo que es el recurso de apelación.
Todo proceso de selección en el marco de la ley de contrataciones tiene su normativa especial y, por ejemplo, en este caso, los procedimientos impugnativos por recurso de apelación pueden dirigirse ante el titular de la entidad o ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, de acuerdo a la cuantía del proceso de selección. Bueno, en la normativa actual ahora ya no es la cuantía, sino depende el tipo de proceso de selección, lo que va a determinar quién va a ser la autoridad que va a resolver esta controversia. Respecto de los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o la resolución que declara la suspensión de un procedimiento. Por ejemplo, en este supuesto se podrían enmarcar aquellos actos en los que, digamos, le disponen de que un administrado ha abandonado un procedimiento administrativo no sé, por dejar de presentar sus escritos, sus antecedentes, no pedir informe oral. Entonces, ese acto administrativo que aparentemente es de mero trámite va a impedir de que a posterior este administrado logre el fin que esperaba con este procedimiento administrativo. Y los actos de trámite que produzcan indefensión, como la resolución que deniega el ofrecimiento de una prueba. Si bien no es un acto que va a determinar el resultado, sí produce una indefensión en el administrado, por lo cuanto puede ser impugnable. ¿Y qué actos no son recurribles? Para esto también tenemos que recordar que no todo acto administrativo es pasible de ser materia de impugnación. Tenemos actos administrativos dentro de una estructura de una entidad que no necesariamente van a involucrar una decisión final que va a acarrear que el administrado pueda interponer oposición. Entonces, por ejemplo, un caso específico que tenemos ahora en el Ministerio, nosotros estamos llevando a cabo los procesos de evaluación a docentes en el marco de la Ley de Reforma Magisterial y muchos docentes pretenden impugnar la calificación que han obtenido en sus pruebas. Primero, enmarcándonos en un procedimiento administrativo, las evaluaciones no son procedimientos administrativos, son procedimientos de evaluación en el marco de la implementación de una ley. Entonces, no se pueden impugnar esos resultados. Para comenzar también hay un artículo que es el artículo 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que señala que aquel procedimiento administrativo tiene que estar normado en el texto único de procedimientos administrativos de cada entidad. Por lo tanto, ya con ello nosotros vamos a tener un panorama de cuáles son los procedimientos administrativos que tienen un determinado ciclo, trámite, tiempo de duración, posibilidades de respuesta, ante los cuales nosotros, de no obtener la respuesta que nos resulte favorable de acuerdo a nuestros intereses, podríamos impugnarlos. Ahora, los actos que no son recurribles, como les comentaba, son los actos de simple impulso procesal o de trámite, los famosos proveídos, que es cuando simplemente, digamos, se pone un decreto para proveer un escrito. Por ejemplo, en tribunal, cada vez que hay un procedimiento sancionador, el proveedor al cual le están iniciando este procedimiento presenta sus descargos. Entonces, estos descargos, para poder pasar a una sala del tribunal que tenga este expediente de sanción, va al secretario general a hacer un proveído. Este proveído simplemente es un decreto que dice: dispóngase la actuación de estos antecedentes, de estos descargos a determinada sala. O sea, ese es un acto de mero trámite, no se puede impugnar porque no genera ningún tipo de consecuencia en la situación específica del administrado. Los actos que sean reproducción de otros anteriores que hayan quedado firmes, porque aquí ya sería como una especie de tratar de impugnar la cosa decidida. Sabemos que la cosa decidida es cuando ya ante un procedimiento administrativo se ha agotado la vía administrativa, así como en sede judicial tenemos la cosa juzgada, a nivel administrativo se denomina la cosa decidida. Por lo tanto, si ya hay una decisión final de la autoridad administrativa respecto a determinado acto,
ya no podemos revertirla, así digamos sea mediante un acto de aclaración y yo quiero impugnar eso porque es un acto distinto, pero en realidad no es distinto, sino es un acto que es reproducción de otros anteriores que ya han quedado firmes. Los actos confirmatorios de otros anteriores, por no haber sido recurridos en el acto originario, por ejemplo, el declarar consentida una resolución. ¿Esto cómo se declara consentida? Cuando hay un plazo para poder impugnar una resolución final y el plazo se nos agota. Por lo tanto, ya con ese simple paso del tiempo, nosotros como administrados hemos dejado consentida esa decisión. No podemos impugnarla después que pasado el plazo, alegando que queremos prevalecer nuestro derecho de defensa, porque todo procedimiento tiene que seguir determinados procesos, pautas, tiempo, plazos que se tienen que cumplir de todas maneras, independientemente de si se ha vulnerado algún derecho nuestro. Y los simples actos de administración, que son, por ejemplo, la contratación de personal, entre otros factores que toda entidad tiene que regular en su simple ejercicio. También son actos inimpugnables la abstención de un funcionario público, la acumulación de procesos, la resolución de un conflicto negativo de competencias y otros que señale la ley. En otros que señale la ley tenemos casos particulares que regulan normas especiales. Por ejemplo, en la ley de contrataciones del Estado no es impugnable, las bases de un proceso no son impugnables. Las bases son aquellas reglas que van a determinar cómo es que se va a llevar a cabo un proceso de selección. ¿Por qué no son impugnables? Porque la propia normativa de contratación del Estado establece que no sea una materia de impugnación. Esto no quiere decir que unas bases pueden estar no ajustadas a derecho o pueden, digamos, direccionar la compra ante algún determinado proveedor. No, porque hay instancias que se han determinado para este fin, como son las consultas y las observaciones. Mediante estas se puede, digamos, en consulta puedo preguntar, justamente consultar, sobre algún extremo de las bases que a mí no me quede claro. Las consultas son para aclarar extremos de las bases, mientras que las observaciones sí son para señalar puntos que yo creo que no se ajustan a derecho, que no se ajustan a la normativa especial y que las bases, al dejarlas tal cual, estarían direccionando el proceso, estarían impidiendo la pluralidad de postores, entre otros. Entonces, por normativa especial, así como en contrataciones, en concursal, en consumidor, hay determinados actos que son inimpugnables. ¿Cuáles son los requisitos para interponer un recurso impugnativo? El primero es tener la legitimidad, es decir, ser parte del procedimiento administrativo del cual yo creo que se me está vulnerando con la decisión que pretendo impugnar. O sea, no es que cualquier tercero puede impugnar un acto administrativo que no va a ejercer ningún tipo de consecuencias en su esfera jurídica. La primera sería esa, la legitimidad. Después, dentro de los requisitos, también tenemos el plazo, que es el plazo que señale cada procedimiento especial. Como les digo, existen textos únicos de procedimientos administrativos en cada entidad que van a establecer cuánto es el plazo que tiene un administrado para impugnar decisiones. Si es que no lo dijera, entonces entenderíamos supletoriamente que se aplica la Ley de Procedimiento Administrativo General, la cual señala que el plazo es de 15 días. Además, también como requisito de cualquier recurso impugnativo se requiere que cuente con firma de abogado. Este es un requisito que ya se ha previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Por lo tanto, tiene que ir una firma de abogado para que un recurso sea admitido. Y además, el escrito debe señalar el acto que se impugna, los fundamentos de hecho de la impugnación. Si fuera posible también los de derecho, no es obligatorio, no es excluyente si mi escrito no tiene los fundamentos de derecho que yo lo dé por no admitido. Pueden no tenerlos, pero se pueden sobreentender. El mesa de partes no te puede dejar de aceptar un documento porque no tiene fundamentos de derecho. El funcionario o dependencia a quien se dirige, eso también puede ser de que algún administrado
interponga un recurso administrativo y no necesariamente lo esté dirigiendo a la oficina pertinente. Pero también el marco del procedimiento administrativo general señala el deber de reconducción de los funcionarios, el cual establece que si a mí me llega un documento que no necesariamente compete a mi dirección, a mi oficina, a mi gerencia, yo dentro del deber de reconducción puedo derivarlo a la oficina dirección correspondiente, siempre y cuando sea dentro de mi misma entidad. Incluso se han dado casos en los que se deriva a otras entidades, como les comentaba, en el caso de contrataciones, hay casos en los que los recursos impugnativos van ante la misma entidad que convocó el proceso de selección y hay casos en los que va dirigido al Tribunal de Contrataciones. Entonces también pasa que por reconducción, digamos, si me llega un escrito a la entidad y yo no soy el competente para resolver esa controversia, puedo reconducirlo ante el tribunal o en todo caso puedo informarlo al administrado. El nombre y domicilio del recurrente, la identificación del expediente, lugar, fecha y firma. Bueno, habiendo dado estos alcances generales de los recursos impugnativos, vamos a ver cuáles son los tipos de recursos que tenemos en el ordenamiento jurídico peruano. Son el recurso de reconsideración, el recurso de apelación y el recurso de revisión. El recurso de reconsideración tiene la particularidad de que se interpone ante el mismo órgano que emitió la decisión que se pretende impugnar. Una dirección de alguna entidad pública emite una decisión, primero la reconsideración trata de convencer a la misma autoridad de revertir su decisión. Por ejemplo, los ejemplos que se me ocurren son los de mi trayectoria profesional cuando estuve, digamos, en la oficina del Registro Nacional de Proveedores de OCE. Cuando uno quiere postular a un proceso de selección, antes de participar, el primer requisito que te exigen es que estés registrado en el Registro Nacional de Proveedores. Este registro tiene capítulos: bienes, servicios, obras y consultoría de obras. Entonces, el registro que es de bienes y de servicios es automático. Yo simplemente pago mi tasa, entro y lleno un formulario virtual y al día siguiente ya tengo vigencia por 1 año para contratar bienes o servicios. Pero el de obras, el de consultoría de obras y el de ejecución de obras es un trámite de verificación previa, a diferencia de bienes y servicios que es de aprobación automática. Entonces los proveedores primero tienen que llenar el formulario, no virtual, sino de manera física, presentarlo a mesa de partes, adjuntando documentos que acrediten la información llenada en este formulario. En este formulario se llena experiencia como ejecutor de obras, todas las facturas, conformidades, cualquier documento que acredite que tú has ejecutado una obra y que se te ha dado la conformidad por haberla cumplido sin caer en penalidades o sin ningún tipo de incumplimiento de la obligación. Entonces, en lo que es el registro de obras, de ejecutores de obras o de consultores de obras, tienen que presentar todos estos documentos y el Registro Nacional de Proveedores analiza la documentación y de no encontrar ninguna irregularidad, te da el registro y ya desde que se te aprueba puedes postular a un proceso de selección para contratar con alguna entidad del Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Muchas veces muchos proveedores se equivocaban en alguna información. Por ejemplo, adjuntaban la documentación que acredita experiencia de una obra y les faltaba la conformidad de la obra, que es lo que determina que la obra fue ejecutada de manera correcta sin haber incurrido en penalidades. Entonces se te observaba eso y por lo tanto se te negaba el registro como ejecutor de obra. Entonces el proveedor ahí lo que puede hacer es interponer un recurso de reconsideración, porque la misma dirección, que en este caso era la Subdirección de Operaciones Registrales del OCE, esa misma dirección que te dio la resolución en la que te indicaban te faltó tal documento, no te voy a dar tu registro, va a volver a examinar la documentación. Acá también falta otro requisito, que es el de sustentarse en una prueba nueva. Entonces, en el caso del RNP, ahí el proveedor podía adjuntar esa documentación
que comprueba que efectivamente ejecutó la obra sin incurrir en penalidades, sin ninguna observación, y por lo tanto se subsanaba, y la misma Subdirección de Operaciones Registrales emitía otra resolución indicando fundado o infundado el recurso, de acuerdo a lo que corresponda, y de ser fundado se otorgaba el registro de ejecutor de obra. Entonces, ese es el escenario. La misma autoridad administrativa que emitió el acto vuelve a reexaminar su propia decisión y puede revertirla. Eso se analiza en un recurso de reconsideración. Es un recurso opcional, no es obligatorio. Si uno desea, puede dirigirse de frente al superior jerárquico, que es mediante recurso de apelación, que es el que vamos a ver a continuación. Y, es decir, yo puedo, si gusto, interponerme el recurso de reconsideración para que la misma autoridad lo revise, pero de no quererlo así, de querer inmediatamente que se eleve al superior jerárquico, que él sea quien revise la documentación, puedo irme directamente a un recurso de apelación. Y como les decía, quien resuelve la impugnación es la misma autoridad que emitió el acto. El recurso de apelación, con similitud con el recurso de reconsideración, se dirige a la misma autoridad que emitió el acto, pero no es que esa misma autoridad lo va a resolver, sino que esa autoridad lo que va a hacer es, una vez habiendo recibido ese recurso, elevarla a su superior jerárquico para que sea éste quien tome la decisión. Se tiene que sustentar en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trata de cuestiones de puro derecho. Es decir, en un recurso de apelación yo no puedo sustentarme en prueba nueva o tratar de reformular lo mismo inicialmente planteado, sino yo lo que tengo que cuestionar es alguno de los argumentos que cogió la autoridad que primero resolvió mi acto y en todo caso cuestionarle lo que es la conclusión normativa que ellos han tenido al momento de decidir. Quien resuelve es el superior jerárquico. Y bueno, como es el superior jerárquico quien resuelve este recurso, solo cabe cuando se está frente a una autoridad sometida a una subordinación jerárquica superior. Es decir, si el que me emitió mi acto es una dirección, oficina que no tiene superior jerárquico, entonces lo que yo voy a tener que hacer es una reconsideración. Y en estos casos particulares en los que la reconsideración se interponga ante una autoridad que no tiene superior, ya no es necesario el requisito de contar con prueba nueva. Basta que yo vuelva a manifestar mi disconformidad con la decisión adoptada. El recurso de revisión. Este recurso es un recurso excepcional en el que la ley prevé que cuando exista una tercera instancia de competencia nacional respecto de las dos instancias anteriores que fueron resueltas, lo que yo quiero mediante un recurso de revisión es que una tercera autoridad, que es una a nivel nacional, reevalúe la decisión que tomaron estas dos autoridades que no tenían competencia nacional, sino que eran autoridades de competencia, puede ser sectorial. Por ejemplo, el recurso de revisión que yo conozco es el que se interpone cuando Petroperú saca sus propios recursos de apelación, resuelve, porque Petroperú es la única entidad del Estado que tiene su propia normativa de contrataciones del Estado. Ellos no se acogen a la ley que todos conocemos, a la 1017. No se acoge a la ley general, a la ley de contrataciones del Estado, ni a su reglamento, sino ellos tienen su propia normativa de contrataciones del Estado de Petroperú. Entonces, si Petroperú resuelve algo dentro de sus competencias con alguno de sus proveedores y este proveedor no está conforme con esta decisión, puede interponer recurso de revisión ante el Tribunal de Contrataciones del OCE, que es una instancia a nivel nacional, mientras que Petroperú es sectorial. El Tribunal de Contrataciones del Estado es nacional y puede revisar estas mismas decisiones al ser un órgano especializado.
Debe dirigirse de la misma manera a la autoridad que expidió el acto y estos serán quienes lo eleven en todo caso a esta autoridad nacional que va a terminar resolviéndolo. ¿En qué plazo debe resolverse el recurso impugnativo? También va a depender de la ley especial. Cada ley especial, de acuerdo al procedimiento en el cual se enmarque, tiene su propio plazo, pero de no tenerlo, tendrían que acogerse supletoriamente a lo que dice la ley del procedimiento administrativo general, que es 30 días hábiles. La resolución que recurse cualquiera de estos recursos tiene que estimar en todo o en parte la materia de impugnación que ha sufrido. Es decir, un administrado puede pretender impugnar toda una decisión, pero no necesariamente se le va a acoger o se le va a negar por completo. También se le puede declarar fundado en parte y solamente acoger ciertos extremos de su recurso. Un ejemplo de esto les puedo dar en lo que son las sanciones del Tribunal de Contrataciones del Estado. Un proveedor, cuando comete alguna infracción tipificada en la Ley de Contrataciones del Estado, es materia de un procedimiento administrativo sancionador. Entonces, una vez que se decida cuál va a ser la sanción, un ejemplo, presentar documentación falsa ante un proceso de selección. Ahí la sanción es desde 3 años hasta 5 años, se le puede inhabilitar para contratar con el Estado. Entonces, este proveedor ha sido sancionado y presenta su recurso de reconsideración ante la decisión que ha tomado la misma sala del tribunal. Entonces, no necesariamente le pueden determinar fundado o infundado, sino también fundado en parte. Por ejemplo, le pusieron una sanción de 4 años, se puede evaluar las condiciones de la sanción, su reiterancia, si es un proveedor que ha vuelto a caer en alguna infracción prevista en la ley, y se puede determinar bajarle la pena, tal vez su conducta procesal, que acudió a la audiencia, que presentó sus descargos, estuvo siempre presente en el transcurso del procedimiento sancionador. Hay varios factores que delimitan la graduación de la sanción. Entonces, en este aspecto se le puede disminuir, por lo tanto, se puede declarar fundado en parte. Y la resolución también tiene que estar constatada la existencia de una causal de nulidad. La autoridad, además de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes para ello. Esto de la nulidad también se da en lo que era el supuesto de la primera diapositiva, cuando la entidad pública de oficio determina revertir alguna de sus decisiones. Puede ser a través del mecanismo de la nulidad, cuando ellos mismos consideran de que no se ha cumplido algún requisito de validez o se ha infringido alguna de las disposiciones de su normativa especial. Y en el caso que cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento en el que se produjo el vicio. En estos sentidos puede determinarse una resolución administrativa que resuelve un recurso impugnativo. Después, no son recursos administrativos. Muchas veces se tiene por malentendido de que la queja, por ejemplo, es un recurso impugnativo cuando en realidad no lo es. Es un mecanismo que va a permitir cuestionar alguna actuación meramente procedimental de la entidad pública, de la autoridad administrativa, pero no necesariamente, no tiene la naturaleza de un recurso administrativo porque no está cuestionando la decisión de la autoridad, sino cuestionando en todo caso el mero trámite que le ha dado esta autoridad ante este pedido. Tampoco las correcciones de error material son recursos administrativos, simplemente están modificando algún error que ha podido haber en la resolución inicial o la enmienda. La queja, como les comentaba, es un remedio procesal, está dirigido a lograr la reparación de un error, tiene por finalidad corregir defectos de tramitación.
Por ejemplo, uno puede interponer una queja por defecto de tramitación cuando ve que no se está cumpliendo con el plazo que tiene la autoridad administrativa para resolver alguna solicitud. También en especial puede interponerse para aquellos actos que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos, lo que les comentaba, incumplimiento de los deberes funcionales u omisiones de trámite que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto de la instancia respectiva. Es decir, de acuerdo al marco del procedimiento, yo tengo que hacer determinada acción, estoy viendo que se pasa el plazo, por ejemplo, de la audiencia oral y no ha sido convocada, puedo interponer una queja por defecto de tramitación que no tiene naturaleza de recurso. Y también se presenta al superior jerárquico de la autoridad que tramita el procedimiento, debiéndose citar el deber infringido y la norma que lo exige. La autoridad superior resolverá la queja dentro de los 3 días siguientes de presentada, previo traslado al quejado, para que éste pueda presentar un informe que estime conveniente. Es decir, la autoridad, antes de resolver esta queja por defecto de tramitación, tiene que notificar a la autoridad que en todo caso no observó las reglas del procedimiento para que ellos hagan los descargos correspondientes y en base a eso se tome alguna medida. Usualmente, ante una queja por defecto de tramitación, lo que se suele dar es algún reporte sobre responsabilidad funcional, ya que el cumplimiento de plazos está establecido por norma y el desacato de estos implicaría alguna alguna omisión al deber del funcionario, lo cual podría acarrear en un proceso disciplinario. En ningún caso, ante la presentación de una queja, se suspenderá la tramitación del procedimiento. El procedimiento sigue su curso. Y la resolución que resuelve esta queja es irrecurrible. La corrección del error material es lo que se conoce como la fe de ratas. Son aquellas correcciones que se establecen sobre errores materiales o aritméticos en los actos administrativos. Pueden ser rectificados con efecto retroactivo, es decir, si la resolución ya tiene fecha anterior, puedo indicar en mi corrección de error material que el número correcto, la cifra correcta, la palabra correcta debería haber sido considerada en la resolución inicial, y en cualquier momento puede hacerse, es de oficio, o también el administrado puede solicitarla. A veces pasa que se equivocan en los nombres de los administrados, entonces ellos, para poder sentir que su documento tiene validez, piden que su nombre esté escrito tal cual en su partida de nacimiento, entonces puede solicitar la rectificación del error material. Y siempre que no se altere el aspecto sustancial de la resolución, porque ya al alterar esto ya no sería una rectificación de error material, sino cambiaría la decisión, lo cual solamente lo pueden hacer precisamente los recursos impugnativos. La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original. Es decir, si el acto original ha sido publicado, digamos, mediante un medio virtual de esa autoridad, como por ejemplo en el OCE se tiene para las decisiones del tribunal un mecanismo virtual que se llama el tomarrazón, y para los procesos de selección tiene el SEACE. En otras autoridades, en Indecopi, creo que a través de la misma página puedes ver la decisión, es decir, mediante el portal, el mecanismo físico o virtual en el cual salga la decisión inicial, ahí mismo tiene que salir la rectificación. Mientras que a través de la enmienda se corrigen los vicios no invalidantes o leves. Los errores materiales u ortográficos se corrigen a través de una rectificación. Bueno, lo que quiero hablar para ya concluir esta ponencia acerca de los recursos impugnativos es de que ustedes deben tener conocimiento que a nivel doctrinario los recursos impugnativos han sido siempre cuestionados, más allá de ser algo que propugne el derecho de defensa del administrado. Hay cierta doctrina que lo considera más una facultad de la administración. ¿Por qué? Porque muchos de ellos consideran de que el hecho de poner esta necesidad de interponer recurso administrativo, agotar la vía administrativa, previo a poder
iniciar un proceso judicial, más que una cuestión que cause una posibilidad más amplia de que el administrado pueda haber defendido su derecho, consideran de que es como una especie de traba para el acceso a la vía judicial. Bueno, yo a nivel personal considero de que si bien todavía la ley es perfectible, no creo que los recursos impugnativos deban dejar de utilizarse en lo que es de nuestro ordenamiento jurídico, ya que más allá de las decisiones que se puedan tomar, el hecho de nuestro proceso judicial sabemos de que implica mucho tiempo, mucho costo, mucho esfuerzo, que no necesariamente se condice con lo que uno solicita. Por ejemplo, una licencia de funcionamiento. Imagínense de no tener esta opción de poder plantear un recurso impugnativo y tener necesariamente que ir a vía judicial. Implicaría un costo mayor de lo que posiblemente implique la misma necesidad del acto. Entonces, yo, de manera personal, considero que los recursos impugnativos sí deben estar. Tampoco estoy de acuerdo con aquella doctrina que señala de que deberían ser opcionales, es decir, no debería haber ese requisito previo de agota la vía administrativa para poder irte a la vía judicial, porque como les digo, son mecanismos que sí ayudan a establecerse con el derecho de defensa del administrado. Es directo, es expeditivo. Además, también teniendo en cuenta que si nos vamos a un proceso judicial, tenemos muchas salas que no necesariamente son especializadas en cada rama. La sala contencioso administrativo tiene que ver contrataciones, tiene que ver concursal, consumidor, cuestiones que no necesariamente ellos tengan especialistas, mientras que con un recurso impugnativo uno directamente puede pedir la reevaluación de la decisión. Entonces, yo considero personalmente que los recursos impugnativos deben ser obligatorios en el sentido de que previo a iniciar un proceso por la vía judicial, y en todo caso lo que sí debería establecerse tal vez es en un marco que señale más causas para lo que es las decisiones de las autoridades administrativas. Bueno, eso es todo y muchas gracias.